Queridos amigos y hermanos, un gusto saludarles. Estoy otra vez, por la gracia de Dios, para poder compartir la palabra de Dios y poder continuar la presentación de la segunda parte de lo que hemos denominado la Biblia y el deporte. Apreciados hermanos, antes de compartir, quiero pedir que podamos inclinar el rostro allí donde estamos y podamos pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco en este momento porque tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, abrir los testimonios que tú has dejado para todo tu pueblo. Y pido, Santo Padre, que tú abras nuestro entendimiento y que nos des de tu Espíritu, Señor, para que nuestros corazones sean refrigerados y podamos tener entendimiento, sabiduría, la capacidad de discernir esta verdad tan importante. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para mí es un privilegio el poder continuar con la segunda parte, la Biblia y el deporte, porque es un tema que de alguna manera a todos nos interesa y qué lugar debiera ocupar en nuestra experiencia cristiana. Quisiera comenzar diciéndoles de que nosotros tenemos un gran acontecimiento, porque en cada generación, cuando el Señor quiere hacer algo, el enemigo está consciente que ese evento va a ocurrir, y él tiene toda la artillería, el arma espiritual que el enemigo tiene para poder contrarrestar ese mensaje que es para nosotros de vida o muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hay un gran evento que pronto va a ocurrir. Estamos nosotros en el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y el cuarto ángel ha de hacer sonar con más fuerza el mensaje de estos tres ángeles. Pero nosotros, frente a este evento, tenemos un solo objetivo en la mente: que la hora de su juicio ha llegado. Y para eso necesitamos estar nuestras vidas en el concepto del temor a Dios, porque debemos adorar únicamente a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Ahora, ese evento proféticamente está expresado en el mensaje de estos tres ángeles. Y eso es lo que ha de acontecer a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. Porque el evento de la segunda venida de Cristo ya está definido en el mensaje de estos tres ángeles. Porque eso significa de que si la hora de su juicio ha llegado, significa que la suerte tuya y mía ya está definido. Para entonces ya sabremos, nosotros no, pero el cielo ya sabrá quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Ahora, en el calendario de eventos del pueblo judío, en las fiestas judías, la última fiesta antes de terminar el año era la fiesta de la expiación. Adicionalmente, sí, habían algunos acontecimientos, pero el gran acontecimiento de todo el año eclesiástico o el año religioso, vamos a decir,
es lo que está registrado en el libro Levítico capítulo 23, versículo 27. Dice, también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El día de la expiación era el día más solemne del calendario hebreo, porque ese día se iba a decidir quiénes van a permanecer dentro del pueblo de Dios y quiénes son los que van a ser eliminados del pueblo de Dios. Y ese día ningún trabajo se tenía que hacer. Ese día era una santa convocación. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo, en ese contexto de la fiesta de la expiación, porque la hora de su juicio ha llegado. No es el tema del día de la expiación el que quiero compartir, sino frente a ese evento, ¿qué estrategias Satanás está utilizando actualmente para distraer al pueblo de Dios? Estamos viviendo ahora en ese gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Pero todos en el pueblo deberían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera nosotros, todos los que vivimos en este tiempo, tenemos un deber sagrado. Ese día de la expiación ha comenzado desde hace varios años atrás y nosotros vivimos en ese contexto y debemos afligir delante de Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por los pecados y no seguir transgrediendo los mandatos de Dios. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón nuestro. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo. Eso significa de que tú y yo debemos tomar el peso del tiempo, porque el deporte, cualquier actividad deportiva, hace que nuestro tiempo sea disipado. Es liviano, es frívola el que se entrega muchos profesos cristianos para pasar el tiempo en el deporte. Están empeñadas en aquellas inclinaciones que tratan de dominarlos. Y la obra de preparación, que debe ser una obra individual de cada uno de nosotros, es relegada a segundo plano. No hemos de ser salvos como iglesia o como grupos. La pureza y la devoción de uno no va a suplir la falta de otras cualidades en otra persona. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada uno de nosotros de manera individual, pero tan rígido y minucioso como si no hubiera otro mortal en esta tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El deporte, frente a esta realidad, es como una droga para amortiguar la conciencia de ese santo deber, porque el origen del fútbol, especialmente la palabra fútbol, es la traducción al español de la palabra en inglés que es fútbol o fútbol. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el fútbol es el juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, y todo el mundo lo sabe eso, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo el portero tiene ese privilegio de tocar con la mano. Dicho juego tiene origen en Inglaterra, pero si analizamos los juegos que se han practicado durante toda la historia desde que el hombre existe,
podemos observar inclusive que 3000 años antes de Cristo, y en China y en otros lugares donde se han descubierto restos arqueológicos, existían grabados que dan a entender de que el hombre siempre estaba relacionado con una pelota. Los Juegos Olímpicos de la antigüedad, como ya hemos analizado, no solamente era practicado en Grecia, en Roma, sino también en las distintas culturas que lo antecedieron. Queridos hermanos, nosotros vamos a ver en qué consisten estos deportes, porque son una forma de poder inducir al pueblo cuando hay catástrofes, cuando hay algunos eventos que están fuera de lo que un gobierno puede manejar. Entonces el deporte es como una droga que amortigua ese dolor o esos momentos difíciles que tiene que pasar la humanidad. Algunos estudiosos de la religión, solo para mencionar dos hombres, como Emily Durkheim y Lucien Goldman, sostienen que la religión no es un sistema de ideas, es antes un sistema de fuerzas que movilizan a las personas hasta llevarlas a la más alta exaltación. Eso dice Durkheim. Ahora, la fe viene siempre acoplada a la religión. Ese mismo clásico afirma en su famoso libro Las formas elementales de la vida religiosa: la fe es ante todo calor, vida, entusiasmo, exaltación de toda la actividad mental, transporte del individuo más allá de sí mismo. Y dice Goldman, es un sociólogo de la religión y es un marxista pascaliano, concluye: crear es apostar a que la vida y la historia tienen sentido. El absurdo existe, pero no tiene que prevalecer. Ahora vamos a mirar bien el fútbol, porque para mucha gente cumple las características religiosas. Porque el fútbol implica fe, uno tiene que tener fe, hay entusiasmo, hay calor, hay exaltación, un campo de fuerzas y un permanente apuesta de que su equipo va a triunfar, y para eso tú tienes que tener fe. La mayoría de los jugadores están conscientes de que el deber más grande de un jugador, la mayor alegría de un jugador es anotar un gol, sobre todo si éste ayudará a su equipo a vencer a su rival en un encuentro difícil. Entonces, los futbolistas entrenan cada día para estar listos, para marcar en cuanto se presente la oportunidad, por lo que tiene sentido que aquellos que son creyentes se santiguan en cuanto tocan no solamente la cancha, sino también el balón. Ustedes han visto cómo los grandes jugadores, cuando están el árbitro en el centro de la cancha, en el círculo del medio campo, entonces todos han entrado ya santiguados, o sea, se han puesto la persignación de la cruz, y todos están en un campo, por decir, religioso. Entonces, el ritual está arraigado en muchos atletas, y ciertamente el signo de la cruz es algo que la Iglesia Católica ha animado a hacer durante siglos. Pero recuerden también, porque no es un estudio exhaustivo el que quiero hacer, sino que son las logias católicas las que inventan estas formas del manejo de las masas. Ahora, muchas madres o abuelas o padres han seguido la tradición de bendecir a sus hijos, haciendo el signo de la cruz antes de cualquier cosa, ya sea un examen, una competición deportiva. Entonces, en la mente siempre quiere que cualquier actividad sea bendecida por Dios. Ahora, el espectáculo de la apertura de los Juegos recuerda una gran celebración religiosa, porque el deporte y la religión parecen amalgamados o mezclados, cargada de reverencia, respeto, silencio, seguido de ruidosos aplausos y gritos de entusiasmo. Ritualizaciones sofisticadas. Vamos a explicar un poquito más adelante después, porque hay música y escenificaciones
de las distintas culturas presentes en el país, presentados de los símbolos del fútbol. Hay estandartes, banderas, especialmente está la copa, que tiene que ser el objetivo de cada equipo y que funciona como un verdadero cáliz sagrado, un santo grial buscado por todos, y está dicho que sea con respeto. La bola que funciona como una especie de hostia que es comulgada por todos. Ahora, cuando uno ve una inauguración del Mundial, todos esos elementos están presentes. Por ejemplo, en el Mundial que se está celebrando en Qatar del 2022 de este año, allí vemos en cada gol, en cada anuncio, sale la serpiente del pecho del macho cabrío que se llama Baphomet, que es el símbolo de Satanás que adoran jesuitas y altos masones o aquellos que creen en esas sociedades secretas. Es el Oroburo, que es una serpiente que se ve en cada gol que se mete, tragándose por la cola y forma una especie del ciclo del 8 o la casa de la muerte. Ahora, Baphomet no es satánico ni masón, mucho menos jesuita. Muchos dicen, es un símbolo alquímico que representa la dualidad masculina y femenina. Y en todo está diseñado esta representación donde sale la víbora que representa el renacer y la sabiduría del deporte. Ahora, esa serpiente que sale en figura de 8, que se traga por la cola, es la sabiduría que nosotros podemos ver representado en la serpiente, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el libro de Génesis capítulo 3. Pero como no queremos hacer solamente un estudio así, sino queremos relacionarlo con algo que a nosotros nos interesa en este tiempo como personas que somos creyentes, seamos cristianos, seamos evangélicos o seamos también adventistas. En el fútbol, como en la religión católica, existen los 11 apóstoles. No se cuenta a Judas porque en realidad hay 12 apóstoles, pero no se descuenta a Judas porque lo vendió a Cristo. ¿Qué son esos 11 jugadores? Ahora, uno tendría que preguntarse, ¿por qué 11 jugadores? Esos 11 jugadores son enviados para representar al país. Cada país ha tenido su representación, aquellos que estaban clasificados para el Mundial. Los santos de referencia, que son personajes emblemáticos como Pelé, Garrincha, Beckenbauer, Ronaldo, Messi, entre otros, existen además un papa que es el representante de la FIFA, dotado de poderes casi infalibles, porque el presidente Infantino tiene poderes sobrenaturales porque trasciende todas las culturas, todas las banderas, naciones. Él está presente en todas partes y tiene autoridad sobre aquellos que manejan el fútbol. Entonces viene rodeado de sus cardenales que constituyen la comisión técnica responsable del evento. En cada país hay ese responsable. Siguen los arzobispos y obispos que son los coordinadores nacionales de la Copa. Enseguida aparece la casta sacerdotal de los entrenadores, portadores del especial poder sacramental de poner, confirmar y quitar jugadores, porque de ellos depende quiénes sí y quiénes no van a ir al mundial o a representar en un evento que sea trascendental. Después vienen los diáconos que forman el cuerpo de los jueces, maestros teólogos de la ortodoxia serían en este caso, es decir, de las reglas del juego, que hacen el trabajo concreto de conducir el partido. Al final vienen los monaguillos, los jueces de línea que ayudan a los diáconos. Ahora, el desarrollo de un partido suscita fenómenos que ocurren también en la religión. Se gritan estribillos. Bueno, vemos cómo eso ocurre especialmente en las iglesias pentecostales o cuando hay eventos tan grandes, cuando hay recibimientos del Papa, por ejemplo. Allí se llora de emoción, así como en el deporte. Se reza también.
y muchos jugadores están rezando, se hacen promesas divinas. Por ejemplo, Felipe Scolari, un entrenador brasilero, cumplió su promesa de ir a pie unos 20 kilómetros hasta el santuario de Nuestra Señora de Caravaggio, si ganaba la Copa ese año, y así lo hizo. Ahora, se usan amuletos y otros símbolos de diversas religiones en tantos países donde se practica este fútbol. Existe una Santa Inquisición también, el cuerpo técnico cuya misión es velar por la ortodoxia, dirimir conflictos de interpretación y eventualmente procesar y castigar a jugadores o incluso a equipos enteros, y tiene que ser bien jugado, por eso está la regla del fair play. Así como en las religiones e iglesias existen órdenes y congregaciones religiosas, así hay también aficionados organizados en los estadios y fuera de los estadios. Tienen sus ritos, sus cánticos, su ética, sus colores, y todo eso realmente es algo que ocurre muchas veces así de manera automática, porque ya se ha presentado en los lugares donde hay más énfasis en el fútbol que eso es algo contagioso. Entonces hay familias enteras que se van a vivir cerca del club de su equipo, que funciona como una verdadera iglesia, donde los fieles se encuentran y comulgan sus sueños, se tatúan el cuerpo con los símbolos de su equipo, y no bien acaba de nacer un niño que saca de la incubadora y llega a la casa y ya están colocando los símbolos, las camisetas o las gorritas de su equipo. Así están bautizándolo para que sea un fiel seguidor de ese equipo al cual la familia pertenece. Ahora, considero razonable entender la fe como la formula el gran filósofo y matemático cristiano Blas Pascal. Dice, como una apuesta. Si apuestas a Dios, existe y Él te va a recompensar. Si no existe, nada has perdido. Entonces es mejor apostar a que existe. El hincha vive de apuestas. Cuando Brasil perdió y quedó fuera de este mundial, imagínate cuántas apuestas habrán caído y cuánta plata la gente habrá perdido, porque todos estaban apostando que Brasil va a ser el campeón del mundo. Ahora ya no está. Entonces, todos piensan que la suerte nos va a favorecer. Los jugadores, los hinchas y todos están trabajando para que su equipo sea el campeón del mundo. En la religión existe la enfermedad del fanatismo, ¿no? Porque eso también está presente, porque uno puede ser fanático cuando solamente la fe lo lleva al sentimentalismo. Entonces se presenta la intolerancia y la violencia contra otras expresiones religiosas. Lo mismo ocurre en el fútbol. En el fútbol, grupos de un equipo agreden al equipo contrario, apedrean autobuses, pueden ocurrir verdaderos crímenes. Y muchas veces es conocido, la prensa lo refleja, y las hinchadas organizadas y de fanáticos que pueden herir hasta matar a seguidores de otro equipo. Para muchos, el fútbol se ha puesto en una cosmovisión, porque es un fenómeno social, una forma de entender el mundo y de dar sentido a la vida. Hay quienes sufren cuando su equipo pierde y están eufóricos cuando ganan. Y esto es realmente algo muy interesante si uno se fija sin ser un fanático del deporte, solamente para ver cuál es el comportamiento social. Ahora hay algo tan interesante que, por ejemplo, para este Mundial de Qatar 2022, los boletos más caros han llegado a más o menos cerca o por encima de los $2,000 solamente un asiento. Ahora también efectivamente están diciendo que las entradas ya fueron vendidas mucho más antes porque la gente no quiere perdérsela ese evento. Ahora, esa forma de ver la vida también está de una u otra forma reflejándose en los equipos nacionales, en los equipos de barrio
porque los dirigentes, los capitanes de los equipos, vemos a los que son hermanos, entre comillas, preparando todo un evento para esos encuentros deportivos, las banderas, los silbatos, la comida, el dirigente. O sea, hay un afán, pero tan grande que no demostrarían en las cosas espirituales cuando se tiene que hacer una obra misionera que la iglesia tiene que asumir, pero ese mismo celo y fervor no se presenta. Y cuán importante es que un hermano que se está preparando para el cierre de la gracia reflexione cómo es su vida frente al fútbol, frente al deporte, en relación con su compromiso de salvación frente al tribunal de Cristo, al que un día tendrán que dar cuentas. Ahora, resumiríamos, para cubrir todos los gastos en total, un turista argentino por lo menos tendría que viajar esos miles de kilómetros a Qatar y allí pasar esos 30 días con todos los viáticos que él ha pagado, que están por encima de los 5,000, 6,000, 10,000 si quiere tener alguna vida social por allá y poder participar de otros eventos turísticos, tiene que tener por encima de 5, 6, 7, 8, 10,000 dólares. La gente no escatima ningún esfuerzo. Pero el cristiano, en comparación, no pone el mismo entusiasmo, el mismo fervor, el mismo compromiso en las cosas espirituales. Y aquellos que practican ese fanatismo nacional de que tu equipo está clasificado al mundial, provoca una euforia, pero por demás desbordante, no solamente en el compromiso de dar un mes de tu tiempo y de dar semejante inversión para poder hacer esos eventos. Y entonces muchos capitanes de equipos en las iglesias se gastan ingentes cantidades de dinero, de tiempo y de todo para poder organizar esos encuentros deportivos entre los hermanos al estilo del mundo, que nada difiere con lo que practican aquellos que no conocen la palabra de Dios. Ahora, en esas condiciones, mi apreciado hermano, porque yo conozco a muchos hermanos que practican el deporte, el domingo casi es más sagrado que el sábado, y la pelota es más importante que la Biblia, y la familia y todo lo demás quedan relegados, y la vida espiritual está prácticamente por debajo de cualquier circunstancia frente al deporte. ¿Qué debemos hacer como pueblo de Dios en esta circunstancia? Y eso no solamente compite ahora a los varones, a los que son jefes de hogar, sino los hijos tienen más pasión todavía. Andan con las poleras, tienen los pósters de los grandes jugadores de sus equipos. Es impresionante las banderas que tienen. Es una inversión, pero monumental, de todo aquello que el mundo practica, que ha permeado a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios frente a esta realidad? Habíamos mencionado que en el libro de Éxodo capítulo 32, nosotros habíamos visto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tenían una forma de ver la cosa, una forma de comer, una forma de hacer fiestas. Y las fiestas que se hacían a los dioses egipcios era lo que estaban en su mente cuando Moisés subió al monte y no bajó. Y entonces, como se demoró tantos días, el pueblo se impacientó y entonces mandaron a decir al hermano de Moisés, que era Aarón, de que Moisés no aparece, así que queremos celebrar una fiesta. Y ellos celebraron una fiesta al dios Apis, al dios Ra, a los dioses que ellos conocían allí en la tierra de Egipto. ¿Y cómo lo hicieron? Entonces ellos, dice, quitaron todos sus zarcillos, aretes, brazaletes, todo lo que había de metal precioso, es decir, en oro, en todo lo que había en las mujeres, en los varones, y trajeron y lo entregaron a Aarón. Aarón hizo una fundición
de ese metal precioso y salió un becerro, el dios Apis. Y allí entonces ellos festejaron. Yo diría, ¿cuántos se reuniría para poder distribuir Biblias a la gente que no conoce? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer su aporte para hacer una obra de caridad, una obra social para aquellos desventurados? Este pueblo, el pueblo de Israel, juntó todo el dinero y cuando salió el becerro todos estaban festejando, y son tres elementos que aquí ocurre. Es la comida, la bebida, el deporte o la disipación de los aspectos morales que rigen la conducta del ser humano. Ahora, yo quiero mencionar algunas citas. Yo no puedo encontrar en la vida de Cristo que demuestre que Él haya declarado un tiempo siquiera de Él al juego y a la diversión, como aquí el pueblo de Israel estaba celebrando esa fiesta pagana. Jesús, el mayor ejemplo para nosotros, el gran educador para la vida presente y futura. No puedo encontrar o hallar ningún caso que indique que haya enseñado a sus discípulos a entregarse a la diversión del fútbol o a partidos de pugilato, o sea, del ring, con el fin de hacer ejercicio físico, o a representaciones teatrales que haya hecho un teatro, así como se hace en las iglesias, representaciones de Navidad, de Semana Santa y tantas otras que se hace. Jesús jamás participó de eso porque la obra del teatro, o sea, esos de hacer escenas, vienen de los griegos. No es una cultura bíblica ni hebrea. Cristo fue nuestro modelo en todas las cosas. Cristo, el Redentor del mundo, dio a cada uno su obra y manda diciendo: estén trabajando y ocupados en eso hasta que yo venga, ocupados en vuestra salvación. El ejemplo de Jesús en la juventud, cuando él era joven, rebosaba de laboriosidad y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física, y al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. Por tanto, no participaba de los deportes que hoy los jóvenes participan, porque en la carpintería de José, él estaba ocupado en hacer todo el trabajo de manera responsable. Ahora, el apóstol Pablo dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo, como vivía en ese contexto de todos los juegos griegos, él sabía que la maratón, por ejemplo, esa maratón de 10, 20, 30, 40 kilómetros, era, por decir, el evento más importante para representar a un país, a un pueblo, donde el que corre esa maratón quería ser el ganador para obtener una guirnalda de flores, una corona de flores. Hoy día ya no son esas coronas, sino esas coronas se han convertido en medallas. Y uno puede tener la cultura de decir: soy medalla de oro, impresionante. Y para eso, el atleta o el deportista tiene que abstenerse de todo. Lo que come, lo que bebe, cuántas horas duerme, y todo está consagrado, como ya les dije al comienzo, a practicar ese deporte. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que los cristianos estamos en una carrera, pero no en un estadio, no para alcanzar una medalla, así de oro que sea, o de plata, de bronce, sino queremos alcanzar la vida eterna. Ahora,
Aquí se establecen los buenos resultados del dominio propio y los hábitos temperantes, porque las personas que quieren ganar estas medallas son personas tan temperantes que tienen dominio propio. Ellos duermen a la hora, están concentrados. Los diversos juegos atléticos instituidos entre los antiguos griegos en honor de sus dioses no son presentadas por el apóstol Pablo para ilustrar la lucha espiritual y su recompensa. Los que deberían participar en estos juegos eran entrenados en base a la más severa disciplina. Toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas eran prohibidas. Los alimentos de lujo, o sea, en este caso comidas por demás sofisticadas, el vino estaban excluidos a fin de promover el vigor, la fortaleza y la resistencia física. Hoy día nosotros podemos ver, por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo, que es un ejemplo de vida, pero muy estricta con su alimentación, los ejercicios. Él nada deja en absoluto, así como también los grandes ganadores olímpicos tienen el mismo patrón. Y a un jugador que quiere destacarse debe excluir horas de diversión, debe excluir en su estilo de vida, o sea, todo aquello que puede cargarse de grasas saturadas, no hay bebidas, no hay distracciones, inclusive están aislados si algunos son casados de las mujeres. Así el mundo se prepara para ganar una copa, para ganar una medalla. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué son los que más aplicación a la vida práctica han hecho? No somos nosotros los cristianos. Los cristianos podemos dar licencias a toda nuestra forma de vida. Al participar de cualquier comida, a cualquier hora, la intemperancia, podemos dormir si quieren o podemos pasar tiempos perdidos sin hacer ejercicio espiritual o sin poder ser mayordomo no solo de nuestro cuerpo, sino también del templo de nuestro cuerpo, también del tiempo que nosotros cómo invertimos y cómo desarrollamos esos talentos. El ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores que era corruptible, conseguida en medio de todo el aplauso de la gente, era considerado como el de más alto honor. Si tanto podía soportarse y tanta abnegación practicarse, con la esperanza de obtener un premio de tan poco valor, que en el mejor de los casos podía ser logrado solo por uno, ¿cuánto mayor no debe ser el sacrificio? ¿Cuánto más voluntaria la abnegación para ganar una corona incorruptible para conquistar la vida eterna? Consejos sobre régimen alimenticio, la página 30-31. Hay ejemplos, por ejemplo, que los educadores de la escuela de Avondale en Australia, está registrado en Consejos para Maestros, la página 294, dice: en nuestra escuela de Australia, educamos a nuestros jóvenes en estos ramos, mostrándoles que a fin de obtener una educación completa, deben dividir su tiempo entre la adquisición de saber de los libros y la obtención de un conocimiento del trabajo práctico. Parte del tiempo se dedicaba al trabajo manual. Así aprendían los alumnos a limpiar la tierra, cultivar el suelo, edificar casas. Y estas actividades se realizaban mayormente durante el tiempo que de otra manera se habría dedicado a jugar y a buscar diversiones. El Señor bendijo a los estudiantes que dedicaron sus horas a aprender lecciones de utilidad. Se me mostró y se me instruyó que dijese a los dirigentes y a maestros de aquella escuela. Pero hoy día, los colegios cristianos, centros de educación adventista o cualquier otra iglesia, mayormente, aparte de la construcción del centro educativo, no falta una cancha. Eso es. Antes
Por lo menos habían, así como el colegio de Avondale o también de Madison, que allí no había cancha, porque donde hay una cancha está significando que la educación es griega, no es bíblica. Si nosotros quisiéramos recuperar la educación bíblica cristiana, tendríamos que circunscribirnos al contexto de lo que era en aquel entonces. No era la pelota la que educaba. La que educaba en estos centros era el campo de la agricultura, el campo de la carpintería, de la metalmecánica, de la construcción, de la panadería, de las artes prácticas para la mujer. Hoy día, en algunos colegios todavía se practican, pero hay una competencia desleal. El deporte ha ganado tanto terreno que los centros de cultivo que antes habían hoy son canchas olímpicas. Eso no está lejos de nosotros. Conozco y sé de lo que estoy diciendo. Y esa es una práctica común que se está haciendo en todos los centros educativos donde se están preparando a los jóvenes para el cierre de la gracia. Qué gran contradicción en la que nosotros estamos envueltos. Queridos hermanos y amigos, la juventud sale al mundo motivada por las suposiciones del pensamiento que no es bíblico. No tienen barreras para enfrentar los sentimientos prevalecientes de que el deseo constituye la ley suprema, porque hoy nosotros somos gente que está manejada por los sentidos, que tenemos licencia y libertad, y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Esa es la idea. Y que no hay un Dios que en algún momento al cual tenemos que rendir cuentas. Los jóvenes captan el espíritu de la sociedad deteriorada por la rivalidad y el espíritu de competencia. Todo es competencia, todo es competencia. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Y las calificaciones y la forma de educación está basado, por eso las calificaciones son la que más importa. No importa que si esos estudiantes son moralmente muy deplorables, pero que si tienen una buena memoria, una capacidad de repetición, si sacaron 100 sobre 100, son los mejores alumnos que deben ser laureados, pero que tienen que presentarse en los momentos de graduación con el mayor reconocimiento que ese es el alumno que merece, porque él, no importa moralmente cómo haya sido, con tal de retener la memoria, son tan bien calificados, y en eso Satanás sí que nos gana ventaja, porque es el ser más intelectual que existe en este planeta Tierra o en el mundo, porque él es el maestro de todos los maestros en ese conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿es importante la recreación? Por supuesto que sí. Para los que se dedican, que no sea al trabajo físico, porque principalmente las personas que tienen una actividad mental casi no están haciendo ejercicio como los que están haciendo trabajos prácticos, ¿no? Entonces, ahora es importante que nosotros podamos tener tiempos de movimiento físico. Si es que estamos constantemente trabajando mentalmente. Hay diversiones como el baile, el juego de los naipes, el ajedrez, el juego con las damas, que no podemos aprobar porque el cielo las condena. Estas diversiones abren la puerta a un mal que es más grande todavía, porque no son benéficas en su tendencia, sino que tienen una influencia excitante y producen en algunas mentes una pasión por los juegos que los llevará a jugar por dinero y a la disipación. Todos estos juegos deben ser condenados por los cristianos y deben sustituirse por algo que sea perfectamente inocuo, y en ese aspecto es importante que hayan las actividades físicas, pero para las personas sedentarias esos juegos son los mismos. Entonces, esas personas sedentarias lo que necesitan es las caminatas, los ejercicios matutinos, donde haya por lo menos 30 minutos que dedicar a la parte física.
Nosotros debemos enseñar, según el libro Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, la página 112, dejar que los pequeñitos jueguen al aire libre. No les podemos prohibir a los niños que jueguen, pero no son juegos de competencia establecidas, sino que casualmente esos chicos van a jugar con piedras, con canicas, van a jugar con otras cosas, ¿no? Esos saltos, porque son cosas tan sencillas que los niños se inventan tantas maneras de jugar. No podemos dar elementos de juego, pero que ellos son los que van a desarrollar su mente. Algunos padres dedican mucho tiempo y atención a jugar con sus hijos, pero los niños deben aprender a jugar solos, a ejercitar su ingenio y habilidad. De ese modo sabrán contentarse con placeres sencillos. Deben enseñárseles a soportar valientemente sus pequeñas frustraciones y pruebas, en vez de hacerles fácilmente cualquier actividad de juego que ellos pueden estar haciendo. Queridos hermanos, la religión les ayuda a los niños a estudiar mejor y a hacer más fielmente su trabajo. Una niñita de 12 años estaba relatando de una manera sencilla la evidencia de que era cristiana. Dijo: no me gustaba estudiar, sino jugar. Era perezosa en la escuela y muchas veces no sabía mis lecciones, pero ahora aprendo bien cada lección para agradar a Dios. Antes era indisciplinada en la escuela y cuando no me miraban, las maestras hacía travesuras para que las vieran los otros niños. Ahora procuro agradar a Dios portándome bien y observando las reglas de la escuela. Era egoísta en casa, no me gustaba hacer mandados y me enojaba cuando mamá me llamaba del juego para ayudarla en el trabajo. Ahora me es un verdadero placer ayudar a mi madre de cualquier manera que sea y mostrarle que le amo. Son las cosas prácticas de la vida que los niños necesitan aprender. Pueden jugar hoy día el PlayStation, no sé cuántos juegos hay, no solo en los celulares, sino en las computadoras, donde los niños ahora pasan eh, tantas horas en el día que prácticamente se están haciendo inútiles en poder desarrollar alguna actividad física. ¿Qué es lo que se debe hacer? En este aspecto es importante recordar lo que dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 10, los versículos 5 al 12. Está hablando de lo que yo les hablé en el libro de Éxodo capítulo 32. Cómo ellos se degeneraron, cómo ellos se corrompieron. Porque de los demás de ellos dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatros como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Nunca podrá darse la debida educación a los jóvenes en este país o en cualquier otro país, a menos que estén separados por una larga distancia de las ciudades, porque las ciudades son centros de contaminación moral. Las costumbres y las prácticas propias de las escuelas que están establecidas en las ciudades inhabilitan la mente de los jóvenes para la entrada de esa verdad que necesitan ellos conocer. El beber licores, el fumar, jugar y todos los vicios que hoy la juventud tiene. No solamente antes eran carreras de caballos, ahora son los deportes, los estadios y todos los centros de manera como se practican, están inhabilitando moralmente a mucha gente a desperdiciar el tiempo y los valores eternos, o sea, aquellos que son cosas trascendentales de la vida, son tomadas livianamente y el tiempo no se aprecia. Entonces, casi para terminar, estas cosas son figura para nosotros.
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos ha mostrado el Señor cómo el amor a la comodidad y al placer los había predispuesto para cometer los pecados que provocaron la manifiesta venganza de Dios. Fue al sentarse los hijos de Israel a comer y a beber, y al levantarse a jugar, cuando abandonaron el temor de Dios que habían sentido al escuchar la proclamación de la ley. Y aquellos que se dedicaron a esas actividades que distraían la mente quedaron postrados en el desierto. Ahora, un dirigente que no tiene la columna vertebral como Aarón que era, aquel gobernante, el pueblo lo manipuló y él concedió. Y Aarón fue tan responsable y culpable de todo lo que había pasado a esa generación. Ahora, ¿qué ocurre? Porque a veces muchos hermanos y padres de familia dicen, yo voy a mandar a una escuela adventista. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay un relato que está en Testimonios, tomo 4, Testimonios para la Iglesia, en la página 427 dice así, que me hizo muy triste la vida porque esto se repite, no es solamente lo que pasó en aquel entonces. Un joven fue enviado al centro educativo de Waterclick desde un estado lejano para que comparta los privilegios del colegio. Ahora este muchacho salió de su casa con la bendición de sus padres. Día tras día ha escuchado las sinceras oraciones que se ofrecían en el altar familiar y en apariencia acaba de empezar una vida de noble resolución y pureza. Y los padres están orando desde aquellas provincias de donde mandaron al centro educativo, donde su hijo se va a formar con los valores y principios que sus padres sueñan. Ahora, esas convicciones y objetivos, al dejar el hogar, son correctas. En Waterclick se encuentra con personas de todas las clases. Allí entabla amistad con algunos cuyo ejemplo es una bendición para todos los que entran en su esfera de influencia. Pero asimismo se topa con los que aparentemente son amables e interesantes y queda prendado de su inteligencia. Sin embargo, el rasero moral de estos jóvenes es bajo y su fe religiosa nula. Y esos son los que están entrando en los colegios, en los centros educativos. Ese tipo de jóvenes que no tienen principios y valores morales, sino tan bajas. Ahora, ese joven que es de una familia tan noble, que está buscando los valores espirituales, durante un tiempo resiste todas las persuasiones para ceder a la tentación. Pero cuando ve que los que profesan ser cristianos, porque se supone que todos son cristianos, entonces disfrutan en compañía de esos elementos irreligiosos, de los juegos, de las escapadas y todas las malas prácticas, empieza ese joven a tambalear. Le gustan las salidas vivaces porque hacen escapadas y el espíritu jovial donde están los chistes, las bromas y groserías, y casi de manera imperceptible es atraído más y más a ese tipo de compañía, a ese tipo de jóvenes. Parece que su fortaleza está abriendo una vía. Hasta entonces había resistido valientemente, pero se va debilitando. Los invitan a acompañarlos en un paseo y los llevan a una taberna, a un lugar donde se sirven los licores. Se piden ostras y otros refrigerios. Y se siente avergonzado de rechazar las atenciones porque le están invitando. Piensa que una jarra de chicha, de cerveza o de algún licor, pues no está tan mala, pero con toda todavía siente angustia en su conciencia de que no debe participar. Pero finalmente, no se manifiesta abiertamente del lado de Dios, de la justicia y de la verdad este muchacho. Le agrada la compañía de esta clase de personas engañosas y sagaces y va un paso más allá. Sus tentadores le sugieren que no es perjudicial en absoluto jugar una partida de cartas, observar cómo juegan los que juegan en el billar y una y otra vez cede a la tentación y finalmente cae. Esos también son
no solo lo que está pasando en las escuelas, sino en los colegios. Y eso generalmente viene acompañado con los juegos, no solamente los deportes, sino los juegos que están en las computadoras, los juegos en los celulares. Y hoy la tentación es tan sofisticada y nosotros no haríamos bien en poder dar rienda suelta a este tipo de actividades. Es por eso que quise compartir con ustedes estas dos presentaciones. Al compartir esta palabra de Dios, mi objetivo no es solamente aparecer como una persona retrógrada, una persona amargada, sino que el valor del tiempo es tan importante. Así como un deportista de élite no pasaría tiempo desperdiciando su tiempo y sus dones y talentos y recursos y todo lo que Dios le ha dado porque quiere ganar una medalla de oro o alzar una copa del mundo. A nosotros nos va a tocar hacer la misma elección. Y hemos compartido con ustedes. Estamos en la hora del juicio ha llegado. Estamos en el día de la expiación. En el día de la expiación, todas las actividades de la vida secular deberían ser abandonados. Solamente deberían dedicarse a las cosas espirituales, que era aquella fiesta solemne. Hoy nosotros vivimos en ese tiempo. Por eso es tan importante que tú y yo demos la debida dirección, no solamente de la visión, del objetivo de la vida, para poder invertir el tiempo, los dones y talentos y todos los recursos que Dios nos ha dado para poder dirigir nuestra atención a la corona de vida eterna. Ese es mi deseo y oración en este momento. Que el Señor los bendiga. Espero que esta presentación les haya ayudado para comprender el valor del objetivo principal: heredar la vida eterna, alcanzar la salvación, conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco porque nos has dado esta oportunidad de compartir tu palabra. Estamos muy agradecidos por los ejemplos. Estamos muy agradecidos por lo que contiene tu palabra para poder dar una orientación tan clara, un norte tan claro, para que nosotros no estemos disipados en los afanes de este mundo, en los deportes y en las diversiones. Señor, enséñanos a valorar el tiempo en que vivimos y las oportunidades que tenemos. Guárdanos de todo mal. Señor, límpianos de toda iniquidad, de todo aquello que no te corresponde. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirme, apreciado hermano, si esta presentación te ha ayudado, por favor, compartamos con nuestros amigos y suscríbanse al canal de Pilares de Nuestra Fe. Allí está en las presentaciones, en los videos. Suscríbase y toque la campanilla y comienza a ser parte de nuestro equipo misionero para compartir los mensajes que vamos a seguir sacando, muchos temas de presentación que seguramente les va a ayudar y seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Sáquese un poquito de tiempo y que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos y que tengas un día muy bendecido. Es mi deseo y oración.